Padre Celestial, te damos gracias por el descanso de la noche y por reunirnos de nuevo esta mañana para que podamos comenzar nuestro día estudiando juntos contigo. Al hacer esto, te pedimos que nos prepares para escuchar tu voz. Perdónanos por cualquier transgresión que nos impida concentrarnos en lo que tienes para nosotros. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros. Queremos que la atmósfera del cielo esté aquí con nosotros. Te pedimos que permitas que los santos ángeles llenen este lugar y les des permiso para alejar las distracciones y cualquier problema que pueda surgir en el trabajo que estamos realizando aquí. Toma control de mis palabras y mis pensamientos, así como los de mis hermanos y hermanas, para que podamos compartir este mensaje y entenderlo de la manera que tú consideres adecuada. Seguimos orando por el hermano Emiliano y recordamos esta mañana que hoy es el día de preparación y te pedimos que nos ayudes a resolver todo lo que debe hacerse antes de que lleguen las horas sagradas. En el nombre de Jesús, amén. Para esta serie de presentaciones, las tablas de Habacuc tienen varios temas interesantes repartidos a lo largo de ellas y como estamos llegando a la conclusión, estamos tratando de reunirlos todos. Y aunque fue hace mucho tiempo, algunos de nosotros, aquellos que hemos estado siguiendo, tal vez recordemos que nos hemos tomado el tiempo para cubrir específicamente el libro de Daniel desde el enfoque profético de manera muy completa. Recorrimos Daniel 1 y mostramos que Daniel 1 es el primer mensaje angélico de Apocalipsis 14, Daniel 2 el segundo mensaje angélico de Apocalipsis 14 y Daniel 3 el tercer mensaje angélico de Apocalipsis 14. Mostramos que el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 4 de Daniel, que fue su segundo sueño, el primer sueño de Nabucodonosor fue en el capítulo 2 de Daniel, así que el capítulo 4 de Daniel es el segundo sueño de Nabucodonosor. Mostramos que eso tipifica el segundo sueño de William Miller. El segundo sueño de William Miller fue la dispersión del adventismo, el encubrimiento de las verdades fundamentales. Y el capítulo 4 de Daniel, por supuesto, es Nabucodonosor siendo dispersado por 7 tiempos. Así que mostramos que el capítulo 4 de Daniel es la historia del adventismo desde 1863 hasta 1989, en el tiempo del fin. Y luego fuimos y mostramos que el capítulo 5 de Daniel representa el fin del adventismo que está siendo probado por el comienzo del adventismo. El comienzo del adventismo, la historia millerita, está probando el fin del adventismo, así como Belsasar estaba siendo probado por su historia inicial, que era Nabucodonosor. Así que colocamos los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 de Daniel en el contexto de la verdad presente aquí al final. Y luego también abordamos el capítulo 6 de Daniel, con Daniel en el foso de los leones, mostrando que esto representa la persecución durante la crisis de la ley dominical. Así que anteriormente colocamos todos los primeros 6 capítulos de Daniel en un contexto profético, lo cual no se hace típicamente en el adventismo, trayendo el mensaje de la verdad presente para nuestro tiempo a esos capítulos. Y luego, recientemente hemos estado estudiando Daniel 7 en conexión con Daniel 8 para mostrar, que Daniel 8 está identificando el sistema falso de adoración a lo largo de la historia. Y enfocándonos en el continuo para mostrar que esto también está prefigurando la cuestión de prueba aquí al final del mundo. Pasamos un poco de tiempo en Daniel 9 mostrando que la oración de Daniel fue en respuesta a los requisitos establecidos en Levítico 26 de los requisitos que identifican cómo puedes salir de la dispersión del 25-20 si decides hacerlo. Las instrucciones en Levítico 26 sobre lo que el pueblo de Dios debía hacer cuando se encontrara en condición de dispersión son cumplidas por Daniel en el capítulo 9. Y por supuesto, esto nos está diciendo que Daniel entendió el 25-20, al menos para este momento. Él comienza en el versículo 2 diciendo que entendió por los libros el número de años que iban a estar en cautiverio. Y los libros que él estaba estudiando hace referencia a Jeremías y Moisés. Los 70 años están conectados, los 70 años de Jeremías están conectados después por Esdras y Tuns Crónicas 36-21 con Levítico 26 y el descanso de la tierra. Ya hemos visto eso. Hemos analizado las dos visiones en Daniel 8, la mare y la chalzón,
Y también hemos identificado que esas dos visiones, al estar conectadas entre sí, también son el asunto en Daniel 9 y la cosa en Daniel 10. Esos son el chalzone en contraste con el mare. Así que hemos visto que el mare y el chalzone también están representados como el debar en el chalzone. Y que para cuando Daniel llega al versículo 1 del capítulo 10, él está representando al pueblo de Dios al final del mundo, que entiende tanto el chalzone como el mare. Y luego recorremos el capítulo 10 de Daniel mostrando que él está representando al pueblo de Dios en el tiempo del juicio investigador y llega al punto donde la separación está ocurriendo en el adventismo basada en la respuesta del pueblo de Dios a la visión de Mara. La revelación no solo de Cristo y el santuario, sino la revelación de nuestra propia condición en relación con Cristo en el santuario. Y todavía queremos, y también hemos tratado Daniel 11, 40, 45 en esta serie que está completamente basada en Daniel 11, porque tratamos con gran parte de la historia en Daniel 11 se repetirá y entramos y analizamos mucha de esa historia y hemos hecho referencia a gran parte de esa historia a lo largo de esta presentación. Así que ya hemos cubierto Daniel 11 y aún para poder reunir esta enseñanza de las tablas de Habacuc y llegar a una conclusión, ahora estamos tratando con Daniel 12. Y para tratar con Daniel 12, vamos a retroceder y revisar algunas cosas que ya hemos visto. Les voy a mostrar, les voy a dar la razón por la que lo estamos haciendo al comenzar, y esa razón no está en sus apuntes. Si van a Daniel 10.1, bueno, no vamos a detenernos ahí. Solo quiero mostrarles una cosa, y luego nos alejaremos de eso, y ya lo hemos mencionado antes también, pero vamos a recordarlo nuevamente. Nos hemos tomado el tiempo más de una vez para mostrar que cuando un profeta pasa a formar parte de la visión, está ilustrando al pueblo de Dios al final del mundo, ya sea a los mileritas o a los 144,000, pero generalmente a ambos. Y en la última visión de Daniel, que abarca los capítulos 10, 11 y 12, lo primero que se nos dice acerca de Daniel en el versículo 1 del capítulo 10 es que él representa al pueblo de Dios al final del mundo, que tiene entendimiento tanto del chazón, la visión de la historia profética, como del mare, la visión de Cristo en el lugar santísimo como sumo sacerdote. Dice, en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada una cosa a Daniel. Esa palabra cosa es debar. Es otra manera en que Daniel expresa la visión del chazón. Esto se puede demostrar volviendo al capítulo 9. Un debar fue revelado a Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, y la cosa, eso es debar, era verdadera, pero el tiempo señalado era largo. El tiempo señalado para el debar te permite ver que esto es el chazón, porque cuando se menciona el chazón es la visión la que es larga, porque es la visión de la historia profética. Y la cosa era verdadera, y el tiempo señalado era largo, y él entendió el debar, entendió el chazón aquí, y tuvo entendimiento de la visión mare. Así que lo primero que nos dice la última visión de Daniel, basándonos en la regla de la primera mención, esta es una de las cosas más importantes acerca de su última visión, que él entiende tanto la visión de la historia profética como la mare. Así que si vas a Daniel 12:1. Daniel 12, versículo 7. Vamos a comenzar en el versículo 6. Dice, y uno dijo al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿quién es el hombre sobre las aguas? Cristo. Palmón y Cristo. ¿Hasta cuándo será el fin de estas maravillas? Y no quiero confundirte. Yo no conozco ninguna justificación en hebreo para decir en el versículo 5 que el hombre sobre el agua es Palmoni. Lo estoy haciendo Palmoni. Lo hago por el contexto, pero es Cristo, ¿de acuerdo? Versículo 6. Y uno dijo al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿hasta cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, cuando alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando haya acabado de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Y oí, pero no entendí. Lo primero que se nos dice acerca de esta visión es que Daniel tiene entendimiento de la visión de Calcedonia y de la visión de Mare.
Pero aquí en el capítulo 12, Daniel no entiende esta visión. Por lo tanto, aquí Daniel no es Daniel. Él representa al pueblo de Dios al final del mundo que no entiende esta visión. Quieren hacerlo, pero no pueden. Pero sabemos, ¿verdad?, que lo primero que se nos dice en esta visión es que Daniel entiende estas cosas. Tú, ¿ves la contradicción? Sí. Si vas a insistir en que este es Daniel, punto, de principio a fin, entonces has encontrado una contradicción en la palabra de Dios y no hay contradicciones en la palabra de Dios. Esta contradicción se elimina cuando entiendes que cuando los profetas se convierten en parte de la profecía, están representando al pueblo de Dios al final del mundo. Y esto no es solo una referencia casual. Esto se enfatiza. En el versículo 8 dice, y yo oí, pero no entendí. Entonces dije, oh Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él dijo, vete Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Bien. Así que vamos a volver a Daniel 12 si Dios quiere, pero ahora vamos a tomarnos un tiempo para repasar cosas que ya hemos estudiado antes de una manera un poco más completa, con el fin de establecer realmente una defensa de que cuando un profeta se convierte en parte de la profecía, él representa al pueblo de Dios al final del mundo. Después de que tracemos un par de líneas para defender eso, entonces podremos regresar y presentar nuestros argumentos sobre lo que Daniel está representando aquí al final del mundo. No es el mismo. Son tanto los milleritas como nosotros. Ajá. William Miller no entendía, cuando empezó a estudiar la Biblia, no entendía el 25-20. Y ya nos hemos tomado el tiempo de mostrar que esta referencia a tiempos y la mitad es una referencia al 25-20, la dispersión del poder del pueblo santo, ¿de acuerdo? Esto no es simplemente los 1260 años del dominio papal. Esto es la segunda mitad del pisoteo del reino del norte. Y cuando William Miller se encontró con esto en sus estudios, no lo entendía, pero quería entenderlo, ¿de acuerdo? Y además, en esta misma visión, Gabriel le dijo a Daniel en el versículo 14 de Daniel 11 que su propósito era hacerle entender lo que iba a sucederle al pueblo de Dios en los últimos días. Así que en este capítulo 12, donde Daniel representa a los milleritas, a William Miller y los milleritas, él también llegará a entender el continuo aquí en los versículos 11 y 12. Y al hacerlo va a entender 508, 538, 1798 y 1843. Y 1843 te lleva al primer chasco, el tiempo de espera en la historia de los milleritas. Y ese tiempo desgarrador que vimos ayer está prefigurando el tiempo desgarrador del 11 de septiembre. Así que William Miller, cuando empezó a estudiar estas cosas, no las entendía. Él quería hacerlo. Y en este capítulo se representa que los milleritas llegaron a entender estas cosas, pero mientras las iban comprendiendo, en el versículo 10 dice, muchos serán purificados, emblanquecidos y probados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. Lo que nos dice que la comprensión de estas verdades en la historia millerita son los mensajes de prueba que produjeron las dos clases de adoradores el 22 de octubre de 1844, pero también nos dice que al fin del mundo, ya que Daniel representa al pueblo de Dios al fin del mundo, estas mismas verdades, los 25-20, el continuo, el tiempo de espera, el clamor de medianoche, las verdades que están conectadas con estas tres profecías de tiempo en Daniel 12 también serán el mensaje de prueba para el pueblo de Dios al final del tiempo, tal como se representa en estos cuadros. Muchos serán purificados, probados y emblanquecidos. Y por supuesto, en esa declaración, eres purificado cuando vienes al pie de la cruz. Eres purificado y luego eres emblanquecido, ¿de acuerdo? Eso es la justicia de Cristo. Y luego eres probado. Ese es el mensaje triple. Es una obra triple del Espíritu Santo. Convencer de pecado, eres purificado, de justicia, eres emblanquecido y del juicio venidero. Eso está en Juan 16:8 y eres probado. Ese es el mensaje del primer ángel. Temed a Dios es el mensaje del segundo ángel. Dadle gloria. Le das gloria cuando manifiestas justicia, porque la hora de su juicio ha llegado. Así que este proceso de prueba triple está aquí en el versículo 10. Es el proceso de prueba triple que enfrentaron los milleritas y que nos confronta a nosotros.
Pero este proceso de prueba, tanto en su historia como en la nuestra, está conectado con las verdades proféticas que se encuentran en Daniel 12, que es el 25-20. Pero el 25-20 está velado en Daniel 12. Es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es el 12:60. Así que se convierte en una prueba para los adventistas al final porque aceptan el 12:60, pero no están dispuestos a aceptar que esto es solo una expresión de la segunda mitad del 25-20. Ahí está su prueba respecto al 25-20. Fue una prueba para Miller porque él tuvo que llegar a comprenderlo y luego presentarlo. Y luego, el continuo en el 508, allá en el versículo 11, ellos fueron probados porque tenían que entender esa verdad y proclamarla. Nosotros somos probados porque, bueno, ya no pensamos que el continuo sea el paganismo. Pensamos que es el ministerio de Cristo en el santuario y creemos que está bien tomar un símbolo satánico y convertirlo en un símbolo divino. Ningún problema. Estamos siendo probados con respecto a eso. Y ellos fueron probados por el primer chasco, el tiempo de espera, y nosotros vamos a ser probados por nuestro tiempo de espera, que es el 11 de septiembre. Y este proceso de prueba es el tema de Daniel 12. Y no es Daniel quien está allí en Daniel 12, porque se nos dice al principio de esta visión que él tenía entendimiento de todas estas cosas. Pero aquí él está representando a personas que no tienen entendimiento. Así que queremos regresar. Acabo de hacer Daniel 12. Probablemente no sea necesario ir más allá. Iba a presentar mis argumentos sobre cuándo un profeta se convierte en profeta, que pasa a ser parte de la visión, y luego regresar y decirte exactamente lo mismo. Pero ahora vamos a hacer nuestro punto. Vayamos a Apocalipsis 8. Y todas estas cosas las hemos dicho más de una vez en la mesa de Habacuc y yo no. Apocalipsis 10, no me importa. Perdón, dije Apocalipsis 8. No me importa que lo hayamos hecho varias veces. Hay que hacerlo varias veces y es mejor abordarlo desde diferentes ángulos. Empieza a sentarse y personalmente estoy convencido de que esto es verdad. Así que quiero que las personas que están viendo estas cosas entiendan que son verdad. En Apocalipsis 10:8 dice, y la voz que oí del cielo me habló otra vez y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel y le dije, dame el librito. Y él me dijo, tómalo y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y en mi boca era dulce como la miel. Pero cuando lo hube comido, mi vientre se amargó. Y él me dijo, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y me fue dada una caña semejante a una vara, y el ángel se puso en pie diciendo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y la ciudad santa será hollada por ellos durante 42 meses. Y daré poder a mis 2 testigos, y ellos profetizarán 1260 días vestidos de cilicio. En el comentario bíblico adventista del séptimo día, página 971, la hermana White va a comentar acerca de los 7 truenos. Así que queremos dejar esto registrado aquí mientras investigamos estos versículos. Dice, el poderoso ángel que instruyó a Juan no era otro que Jesucristo. El hecho de poner su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra seca muestra el papel que está desempeñando en las escenas finales del gran conflicto con Satanás. Así que si vas al versículo 2 de Apocalipsis 10, este poderoso ángel desciende en el versículo 1 y dice que tenía en su mano un librito y puso su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. La hermana White acaba de explicarnos que este es Jesucristo, ¿de acuerdo? Sé que tú ya sabes esto. Pero solo lo estamos dejando registrado porque ella acaba de decir que el poderoso ángel es nada menos que Jesucristo y que puso su pie sobre el mar y su pie sobre la tierra. Así que sabemos que este ángel que desciende en Apocalipsis 10 es Jesucristo. Continuando con el comentario bíblico, dice, esta posición denota su supremo poder y autoridad sobre toda la tierra. La controversia se ha ido intensificando y volviéndose más decidida de generación en generación, y continuará haciéndolo hasta las escenas finales cuando la obra maestra de los poderes de las tinieblas alcance su punto máximo. Satanás, unido a los hombres malvados, engañará a todo el mundo y a las iglesias que no reciban el amor de la verdad. Y hasta el mundo protestante va a recibir el fuerte engaño.
Pero el fuerte engaño es un componente del juicio. Durante el tiempo de prueba del juicio, aquellos que rechacen el mensaje de prueba recibirán un fuerte engaño, y el tiempo de prueba del juicio es progresivo, y el juicio comienza por la casa de Dios. Así que la primera llegada del fuerte engaño es en las iglesias del adventismo. Satanás, unido con hombres malvados, engañará a todo el mundo y a las iglesias que no reciban el amor de la verdad. Pero el ángel poderoso exige atención, clama con voz fuerte. Él debe mostrar el poder y la autoridad de su voz a aquellos que se han unido con Satanás para oponerse a la verdad. Ahora, este siguiente pasaje donde ella cita de Apocalipsis 10 es muy significativo, muy importante. Después de que estos 7 truenos emitieron sus voces, notarán, vayan de nuevo a Apocalipsis 10 en el versículo 3, después de que Jesús desciende y pone su pie sobre la tierra y el mar, en el versículo 3 dice, y clamó a gran voz, Jesús lo hizo, como ruge un león. ¿Alguna vez te has parado en el lugar correcto, en un cañón, y has gritado para escuchar tu eco? Bien, eso es lo que está sucediendo aquí. Él clama a gran voz, y cuando clamó, 7 truenos emitieron sus voces. Bien, él no da los 7 truenos, él clama, y ellos responden. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo estaba a punto de escribir, y oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Bien, así que sean lo que sean, los 7 truenos están sellados. Es la única cosa en el libro de Apocalipsis que está sellada, excepto por el libro que está sellado con 7 sellos. Pero en el capítulo 5, el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir ese libro, y comienza a abrir ese libro un sello a la vez. Así que ese libro es desellado en el libro de Apocalipsis. Lo único que está sellado son los 7 truenos. Así que si volvemos a nuestras notas en el segundo párrafo, dice, después de que estos 7 truenos emitieron sus voces, la orden, ¿qué significa orden? Dominio. Dominio. La orden le llega a Juan como a Daniel en relación con el librito. Así que ahora la hermana White, esto no soy yo ni ninguna de las personas que están presentando este mensaje. La hermana White ahora dice que la orden de sellar los 7 truenos es el mismo tipo de orden que recibió Daniel para sellar su libro. Daniel, sella tu libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. La hermana White está diciendo aquí que el sellamiento de los 7 truenos es paralelo al sellamiento del libro de Daniel. Después de que los 7 truenos emitieron sus voces, la orden le llega a Juan, como a Daniel, en relación con el librito, sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Estas se relacionan con doctrinas futuras. Evento. A eventos futuros. Estos se relacionan con eventos futuros. Los 7 truenos se relacionan con eventos futuros, los cuales serán revelados aleatoriamente No. y en su debido orden. ¿De acuerdo? Los 7 truenos representan eventos futuros y tienen un orden específico en el que esos eventos ocurren. Amén. Pero estos eventos están en el futuro y tanto la hermana White como Juan en el Apocalipsis están hablando más acerca de nuestro tiempo que del suyo. Entonces, cuando Juan y la hermana White hablan sobre el futuro, ¿de qué están hablando? De nuestro tiempo. Bien, hay un argumento, ya sea estúpido, satánico o ambos, sobre esa afirmación y ni siquiera lo voy a mencionar. Esto trata sobre el fin del mundo. Daniel estará en su suerte y lugar al final de los días. Juan ve el librito abierto, entonces las profecías de Daniel tienen su lugar adecuado en los mensajes del primer, segundo y tercer ángel que deben ser dados al mundo. El abrir el librito fue el mensaje en relación con el tiempo. ¿Cuándo fue abierto el librito de Daniel? En 1798. ¿Y cuando fue abierto, qué llegaron a comprender los milleritas? El mensaje en relación con el tiempo, tal como se representa en este cuadro. ¿Perdón? El principio día por año. El principio día por año. Pero los días son los 2520 días. Pero los días son los 2520 días. Se explique eso. Dice, al final de los días, eso es el 2520. Y no lo creo. ¿En serio?
Mi hermano de la audiencia dice, los días en la declaración, Daniel se levantará en su suerte al final de los días, son los 2520. Bien, Daniel se levanta en su suerte. En la historia de los milleritas se puede mostrar que la hermana White lo coloca levantándose en su suerte en diferentes lugares, ¿de acuerdo? Dice que él se levanta en su suerte en un lugar cuando el mensaje es llevado al mundo. Eso significa que él se levanta en su suerte en 1840. Pero lo que significa esa expresión que Daniel se levantará en su suerte al final de los días es que los días están en plural. No es plural en el sentido de que estas profecías de tiempo consisten en muchos días. Es plural en el sentido de que hay muchas profecías de tiempo. Y Daniel se levanta en su suerte cuando todas estas profecías de tiempo están llegando a su conclusión al final de los días, al final de todas estas profecías de tiempo que están cumpliéndose en esta historia. Y hay varias, ¿sabes? Por ejemplo, los 1260 terminan en 1798. Los 2520 terminan en 1798. El libro de Daniel es desellado. Daniel está de pie en su suerte justo ahí en 1798, porque la hermana White tiene una declaración donde dice que Daniel está de pie en su suerte, listo para cumplir su propósito, ¿de acuerdo? Estar de pie en tu suerte significa cumplir tu propósito. Y en 1798, el libro de Daniel tenía un propósito que cumplir. Va a comenzar a producir un aumento de conocimiento. Así que Daniel estaba de pie en su suerte en 1798. Daniel estaba de pie en su suerte con el colapso del Imperio Otomano en 1840. Daniel estaba de pie en su suerte en el primer chasco en 1843. Daniel estaba de pie en su suerte al final de los 2520 y los 2300 en 1844. Daniel está de pie en su suerte en la historia donde todas estas profecías de tiempo llegan a una conclusión. En esa historia hay 7 profecías de tiempo que llegan a una conclusión. Y él está de pie en su suerte al final de estos días. Al menos así es como yo lo entiendo. Y parece ser más congruente con esa historia y lo que ella dice. Así que Daniel estará de pie en su luz al final de los días. Juan ve el librito abierto. Entonces las profecías de Daniel tienen su lugar adecuado y el primer, segundo y tercer mensaje angélico deben ser dados al mundo. El desellado del librito fue el mensaje en relación con el tiempo. Los libros de Daniel y Apocalipsis son uno solo. Uno es una profecía, el otro una revelación. Uno es un libro sellado, el otro un libro abierto. Juan escuchó los misterios que pronunciaron los truenos, pero se le ordenó que no los escribiera. Ahora, el siguiente pasaje de suma importancia, porque en los dos, en este segundo párrafo que leímos, la hermana White ha definido que los 7 truenos representan eventos futuros que serán revelados en su debido orden, pero en este párrafo ella va a decir algo diferente. La luz especial dada a Juan que se expresó en los 7 truenos fue una delineación de los eventos que sucederían bajo el primer y segundo mensaje angélico. Eso es pasado. ¿Y qué significa la palabra delineación en el diccionario Webster de la época de la hermana White? Una línea. Significa exponer sobre una línea. Bien. Así que los 7 truenos representan eventos que deben ser expuestos sobre una línea, y son los eventos que sucederían bajo el primer y segundo mensaje angélico. ¿Cuándo llegó el primer mensaje angélico? 1798. ¿Cuándo llegó el tercer mensaje angélico? 1844. 1844. Así que cuando llega el tercer mensaje angélico, el segundo mensaje angélico ha terminado. Así que cuando ella dice que los 7 truenos representan una delineación de eventos que sucederían bajo el primer y segundo mensaje angélico, está hablando de los eventos que ocurrirían desde 1798 hasta 1844. Pero en este mismo pasaje, ella dice que los 7 truenos representan eventos futuros que serán revelados en su debido orden. Así que los 7 truenos representan la historia de los mileritas y nuestra historia. Y habrá eventos específicos que se repetirán en nuestra historia que ya se cumplieron en la historia milerita. Pero presta atención a la siguiente oración. Este es el punto que quiero destacar antes de que volvamos a Daniel o Apocalipsis 10. Voy a comenzar este párrafo de nuevo. La luz especial dada a Juan, que se expresó en los 7 truenos, era una delineación de los eventos que sucederían bajo el primer y segundo mensaje angélico. No era lo mejor para el pueblo conocer estas cosas, porque su fe necesariamente debe ser probada.
Si los milleritas hubieran entendido estos eventos de antemano, no se habrían sentido decepcionados en la primera desilusión porque habrían tenido 1843 en este cuadro. No se habrían sentido decepcionados. No era lo mejor para ellos entender estas cosas de antemano. Bien, entonces, ¿las entendieron de antemano? Bien, no lo entendieron. Ahora, regresa a Apocalipsis 10. En el versículo 8 dice, y la voz que oí del cielo habló conmigo otra vez y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel. ¿Qué está haciendo Juan? Él va hacia el ángel. Y le dijo, dame el librito. Él va a Cristo y le dice, dame el librito. Y él me dijo, tómalo y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Y cuándo iba a ser amargo en su vientre? El 22 de octubre de 1844. También va a ser un poco amargo el 22 de marzo de 1844, en la primera desilusión. Hubo algo de amargura allí, pero la verdadera amargura es el 22 de octubre de 1844. Pero en su boca será dulce como la miel. ¿Cuándo fue dulce como la miel? El 11 de agosto de 1840, porque han estado proclamando este mensaje. Aún no está el cartel, pero están proclamando este mensaje. Y le están diciendo al mundo que el 11 de agosto de 1840 el Imperio Otomano va a colapsar. Y estamos diciendo eso basándonos en el principio día-año de la profecía bíblica. Y cuando se cumplió al pie de la letra, el evento cumplió exactamente la predicción, dice la hermana White. Entonces el principio día-año fue confirmado y su mensaje fue fortalecido. Y fue dulce. El Señor había confirmado lo que estaban predicando ante el mundo, pero iba a ser amargo en su estómago. Pero lo que quiero que vean, tienen que ver esto. Antes de que Juan tome el librito y lo coma, se le dice lo que va a suceder. Él dice en el versículo 9, tómalo y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Versículo 10, y tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y en mi boca era dulce como la miel. Y tan pronto como lo hube comido, mi vientre se amargó. Él sabía de antemano lo que iba a suceder. Por la palabra de Cristo, él sabía de antemano lo que iba a suceder. ¿Sabían los milleritas de antemano? No era lo mejor para el pueblo de Dios saber estas cosas. Así que entendemos que Juan aquí está representando a los milleritas, y es cierto, pero principalmente está representando a los adventistas del séptimo día, al fin del mundo, que están llamados a comprender esta historia antes de que se repita. Así que Juan está representando ambas de estas historias. Y puedes ver un desglose de lo que yo entiendo. 7 eventos principales en esta historia son: en 1798 llega el primer mensaje. En 1840, el 11 de agosto, el primer mensaje es fortalecido. En 1842, en mayo, se produce este cartel. Este cartel va a ser una señal que inicia el proceso de prueba de separación y está prefigurando estos dos carteles en nuestra historia, que hace exactamente lo mismo. En junio de 1842 llega el segundo mensaje. Los protestantes comienzan a cerrar sus puertas. El 22 de marzo de 1844 llega el tiempo de la separación. Ese es el quinto evento. Del 12 al 17 de agosto de 1844, el segundo mensaje es fortalecido por el clamor de medianoche. Ese es el sexto evento en esta historia. El 22 de octubre de 1844 llega el mensaje del tercer ángel cuando se cierra la puerta de la parábola de las 10 vírgenes. Y la puerta se cierra al lugar santo, pero se abre al lugar santísimo. Esos eventos, desde esa delimitación de eventos de la historia del primer y segundo mensaje angélico, están prefigurando eventos futuros que serán revelados en su debido orden. Life Sketches 196. No tenemos nada que temer del futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha guiado y su enseñanza en nuestra historia pasada. Somos el pueblo que está llamado a conocer estas cosas. Somos el pueblo al que se le ha dicho de antemano que vamos a repetir esta misma historia.
Pero sin embargo se nos ordena tomar ese libro y comerlo, y será dulce en nuestra boca, pero sabemos que hay cierta amargura justo delante de nosotros. Bien, y ahora otro punto sobre esto. La hermana White dice que los 7 truenos fueron sellados, al igual que el libro de Daniel. Así que vayan a Apocalipsis 22, versículos 10 y 11. Porque el libro de Daniel dice que en el tiempo del fin el libro de Daniel sería desellado. Y la hermana White comparó el sellamiento de los 7 truenos con el sellamiento del libro de Daniel. Y sin decirlo directamente, eso significa que sabemos que llegará un momento en que los 7 truenos serán desellados. Y en el versículo 10 de Apocalipsis 22, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Hay un momento específico cuando la profecía que está sellada en el libro de Apocalipsis va a ser desellada. Bien, hubo un momento específico en que las profecías de Daniel que habían sido selladas debían ser deselladas. Y el momento en que las profecías de Daniel fueron deselladas lo llamamos el tiempo del fin, 1798. Por lo tanto, el momento específico en que la profecía en el libro de Apocalipsis que ha sido sellada, los 7 truenos, el momento específico en que debe ser desellada es al que se hace referencia aquí. Cualquiera que sea ese momento sería el tiempo del fin para esta generación. Y por supuesto eso fue en 1989 con el colapso de la Unión Soviética y el cumplimiento de Daniel 11 versículo 40 que fue el tiempo del fin. Y en 1989 los 7 truenos fueron desellados. Ahora, ¿cuándo fue desellado el libro de Daniel? En 1798, y el Señor levantó a WHO como su mensajero de esa historia. ¿Y cuándo comenzó William Miller a estudiar la Biblia? 1816. Así que él no empezó a estudiarla en 1798, pasan 18 años antes de que comience su labor. Pero hay un aumento de conocimiento. Es interesante notar, por supuesto, que él compró su concordancia en 1798. Eso no significa que en el tiempo del fin, de repente, habrá personas que inmediatamente sepan cuál es el mensaje de Daniel. Eso es lo que se desella. Y de la misma manera, en 1989, no había personas que inmediatamente entendieran que el colapso de la Unión Soviética era un cumplimiento de Daniel, 11 versículo 40, y que ese era el momento en que los 7 truenos debían ser desellados. No es sino hasta 1995 que estos versículos van a ser publicados públicamente para que el adventismo los examine. Pero lo que quiero que noten es que cuando este mensaje de 1989 finalmente se publica por primera vez, si retrocedes y lees esa revista Tiempo del Fin, encontrarás que uno de los principios que se identifica desde el principio en esa primera publicación de este mensaje es que la historia de los mileritas debe repetirse aquí, al final del mundo. En la historia de los 144,000. Por lo tanto, desde el principio, los 7 truenos también fueron desellados, porque los 7 truenos son la verdad. Que la historia milerita se repite al pie de la letra en el periodo de los 144,000. Así que solo estoy tratando ese punto de manera superficial. Y de lo que estoy hablando es que cuando Juan se convierte en parte de esta visión, él está representando al pueblo de Dios al final del mundo. Permítanme hacer un salto aquí. Porque ahora estoy cuestionando mi tiempo. Saltemos. Estoy en la página 2 de sus apuntes. Salten a donde dice medición y una línea de medir. Volveremos a eso, es importante, pero quiero introducir una idea más sencilla sobre Apocalipsis 10 antes de entrar en ese tema. Donde dice el principio, en la historia millerita, en Apocalipsis 10, Juan tiene esta experiencia que tipifica la historia de los milleritas en nuestra historia, pero no termina en Apocalipsis 10.
De hecho, después de que él menciona que su vientre es amargo en el versículo 10, luego en el versículo 11 se enseña el principio de los 7 truenos. Dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez delante de muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Así nos dice que la experiencia de comer el librito, que es dulce y luego se vuelve amarga, es la labor de presentar un mensaje profético. Eso es lo que te está diciendo. Él acaba de describir eso y luego dice, necesitas hacer esto de nuevo. Pero nos dice, ¿qué es esto? Él dice, debes profetizar otra vez. Entonces, en la historia de 1840, cuando el libro era dulce, hasta 1844, cuando se volvió amargo, ¿los mileritas estaban presentando un mensaje profético? Sí, bien, eso es lo que se está describiendo aquí. Pero lo que se nos dice es que esta experiencia se repetirá. Debes profetizar otra vez. Así que justo ahí, en el versículo 11, puedes ver el principio de los 7 truenos. Los 7 truenos representan el principio de que la historia de los mileritas se repite en la historia de los 144,000, pero no termina ahí. Dice, y se me dio una caña semejante a una vara, y el ángel dijo, levántate y mide el templo de Dios. Así que eso es a lo que vamos a ir ahora. Pero en esta historia, después del 22 de octubre de 1844, el Señor les da una verdad especial. Vamos a analizar esa verdad especial. Tú sabes cuál es. Esta no es difícil. Pero a veces olvidamos pensar, bien, si en esta historia que se está ilustrando aquí se le da una verdad especial a los mileritas, entonces cuando esta historia se repita aquí al final del mundo, probablemente también se nos dará una verdad especial a nosotros. ¿Verdad? Bien, entonces, así que donde dice el principio, dice que la escritura, que por encima de todas las demás había sido tanto el fundamento como la columna central del movimiento adventista. La fe era la declaración. Hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Esta es la columna. Estas habían sido palabras familiares para todos los creyentes en la pronta venida del Señor. Por labios de miles, esta profecía era repetida como la consigna de su fe. Todos sentían que de los acontecimientos allí predichos dependían sus expectativas más brillantes y sus esperanzas más preciadas. Se había mostrado que estos días proféticos debían terminar. En el otoño de 1844, al igual que el resto del mundo cristiano, los adventistas sostenían entonces que la tierra, o alguna parte de ella, era el santuario. Ellos entendían que la purificación del santuario era la purificación de la tierra por medio del fuego, por los fuegos del gran día final, y que esto ocurriría en la segunda venida. De ahí la conclusión de que Cristo regresaría a la tierra en 1844. Pero el tiempo señalado pasó. Y el Señor no había aparecido. Los creyentes sabían que la palabra de Dios no podía fallar. Su interpretación de la profecía debía estar equivocada. ¿Pero dónde estaba el error? Muchos cortaron apresuradamente el nudo de la dificultad, negando que los 2300 días terminaran en 1844. No se podía dar ninguna razón para esto, excepto que Cristo no había venido en el momento en que lo esperaban. Argumentaban que si los días proféticos hubieran terminado en 1844, entonces Cristo habría regresado para limpiar el santuario mediante la purificación de la tierra por fuego. Y que, como Él no había venido, los días no podían haber terminado. Aquí está la amargura en el estómago y aquí está Juan yendo a medir el templo. Tienen que averiguar cuál es el verdadero santuario. Así que vemos a Juan midiendo el templo porque la decepción es su malentendido sobre el santuario, sobre el templo. Medir es un símbolo de juicio. Tienen que intelectualmente tomar una decisión de juicio. No es la tierra la que es el santuario en el cielo. Así que este es el componente de la medición, ¿verdad? Entonces comienzan a medirlo. Fíjense en la siguiente cita. El Señor me dio la siguiente visión en 1847, mientras los hermanos estaban reunidos en sábado en Topsham, Maine. Sentimos un espíritu de oración inusual y mientras orábamos, el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Estábamos muy felices. Pronto me perdí de las cosas terrenales y fui envuelta en una visión de la gloria de Dios. Vi a un ángel volando rápidamente hacia mí. Él rápidamente me llevó de la tierra a la ciudad santa. En la ciudad vi un templo al cual entré. Pasé por una puerta antes de llegar al primer velo. El velo fue levantado y pasé al lugar santo.
Allí vi el altar del incienso, el candelabro con 7 lámparas y la mesa sobre la cual estaba el pan de la proposición. Después de contemplar la gloria del Santo, Jesús levantó el segundo velo y pasé al lugar santísimo. En el lugar santísimo vi el arca. En la parte superior y en los lados había oro labrado. En cada extremo del arca había un hermoso querubín con sus alas extendidas sobre ella. Sus rostros estaban vueltos el uno hacia el otro y miraban hacia abajo. Entre los ángeles había un incensario de oro. Sobre el arca donde estaban los ángeles había una luz sumamente brillante que parecía un trono donde habitaba Dios. Jesús estaba junto al arca y cuando las oraciones de los santos llegaban a él, el incienso en el incensario humeaba y él ofrecía sus oraciones junto con el humo del incienso a su Padre. Dentro del arca estaba la urna de oro con el maná, la vara de Aarón que floreció y las tablas de piedra que se doblaban juntas, como un libro. Jesús las abrió y vi los 10 mandamientos escritos en ellas con el dedo de Dios. En una tabla había 4, en la otra 6. Los 4 de la primera tabla brillaban más que los otros 6, pero el cuarto, el mandamiento del sábado, resplandecía por encima de todos. Porque el sábado fue apartado para ser guardado en honor al santo nombre de Dios. El santo sábado se veía glorioso. Un halo de gloria lo rodeaba por completo. Vi que el mandamiento del sábado no fue clavado en la cruz. Si así fuera, los otros 9 mandamientos también lo estarían, y tendríamos libertad para quebrantarlos todos, así como quebrantar el cuarto. Vi que Dios no había cambiado el sábado, porque Él nunca cambia, pero el Papa lo había cambiado del séptimo al primer día de la semana, pues Él debía cambiar los tiempos y las leyes. Así que la verdad especial que se les dio es el sábado, ¿y qué están comprendiendo aquí? ¿Cuándo van a imprimir este cuadro? 1850. ¿Cuándo recibió esta visión? 1847. Van a comprender el mensaje del tercer ángel como un pilar en este cuadro. Y para entender correctamente el mensaje del tercer ángel, tienes que comprender la diferencia entre el sábado y el domingo. La doctrina especial que se le da a Juan cuando se levanta y mide el templo, llegando a entender que el santuario no es la tierra, sino que hay un santuario en el cielo. Hay una doctrina especial dada para ese tiempo, y esa doctrina está marcada por la inspiración, por el hecho de que resplandece por encima de todo lo demás. Así que presta atención a esta siguiente cita. Primero ve a 1 Pedro 2:5. 1 Pedro 2:5, hemos visto esto muchas veces. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Desde 1798 hasta 1844, los mileritas fueron edificados como una casa espiritual. Pero los mileritas no investigaron ese santuario en 1844. Tuvieron que enfrentarse a la distinción entre la tierra y el santuario celestial. Pero Juan no solo representa a los mileritas, él representa al pueblo de Dios al final del mundo y el pueblo de Dios al final del mundo. Ellos tienen que volver a las sendas antiguas, y esas sendas antiguas fueron establecidas en la historia del primer y segundo mensaje angélico desde 1798 hasta 1844, donde el Señor reunió a un pueblo para restaurar el santuario en 1844. Y ese pueblo es el templo que fue edificado en los 46 años desde 1998 a 1844, hasta 1844, haciendo un paralelo con, y en ese momento entraron en un pacto, haciendo un paralelo con los 46 días en que Moisés recibió instrucciones sobre cómo construir el santuario terrenal cuando el Señor estaba entrando en pacto con el antiguo Israel y también con los 46 días en que Herodes hizo una remodelación en el templo cuando Cristo... ¿Y cuándo terminó la remodelación del templo de Herodes? 27 de Cristo, el mismo año en que Jesús fue bautizado, y comenzó a confirmar el pacto con muchos por 2520 días, y en medio de esos 2520, su sangre confirma ese pacto. Así que vemos estos 46 años cuando se está construyendo un templo, porque Jesús dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Y los judíos respondieron, este templo tomó 46 años. Estos 46 años son 3 días.
Los 3 días son 1798, el primer mensaje angélico; 1842, el segundo mensaje angélico; 1844, el tercer mensaje angélico. Esos son los 3 días. Esos son los 46 años en los que Jesús levantó el templo de los milleritas para entrar en pacto con ellos. Y el símbolo del pacto son los 10 mandamientos, que tienen 4 leyes aquí y 6 leyes aquí. Así que todas estas verdades, tú y yo ya las entendemos, pero las entendemos porque aquí estamos, al final del mundo. Y hemos estado midiendo el templo, pero no nos hemos estado preocupando por la distinción entre la tierra y el santuario celestial. Nos hemos estado preocupando por regresar a las sendas antiguas, donde el templo millerita fue levantado en 46 años, desde 1798 hasta 1844. Pero en esta historia debería haber una verdad especial para nosotros. Observa la siguiente cita. Aquellos que comunican con Dios caminan en la luz del sol de justicia. No deshonran a su Redentor corrompiendo su camino delante de Dios. La luz celestial brilla sobre ellos. A medida que se acercan al final de la historia de esta tierra, su conocimiento de Cristo y de las profecías relacionadas con Él aumenta grandemente. Tienen un valor infinito ante los ojos de Dios porque están en unidad con su Hijo. Para ellos la palabra de Dios tiene una belleza y hermosura incomparables. Ven su importancia. La verdad se les revela. La doctrina de la encarnación está revestida de un suave resplandor. Hay una doctrina que está señalada que resplandece en esta historia, así como el sábado resplandecía en aquella historia. ¿Y qué es la encarnación? No podemos explicar la encarnación. Probablemente hay varias respuestas correctas que intentan dar una idea vaga de lo que es la encarnación, pero sabemos que no podemos explicarla. Pero a un nivel, es Cristo haciéndose ser humano. Y Cristo es la palabra de Dios. En el principio era el Verbo. La encarnación, a un nivel, es la palabra de Dios siendo unida con los seres humanos. Y en este pasaje ella está hablando de un grupo de personas al final del mundo que están estudiando la profecía. Y al hacerlo llegan a comprender la importancia del librito, de la palabra de Dios. Y al ser atraídos a un estudio profundo de la palabra de Dios, están asimilando la palabra de Dios en su experiencia. Y esto es tipificado por la encarnación. Se logra mediante la recepción del librito y al comerlo. Y si entiendes eso, entonces ves la encarnación aquí, la doctrina que está investida de un suave resplandor. No solo es la verdad para nuestro tiempo, sino también el cumplimiento de la encarnación, en tu vida y en la mía. Está ilustrado en Apocalipsis capítulo 10, ¿verdad? De lo que estamos hablando es de cuando tomamos el librito y lo comemos. Esto es un símbolo de la encarnación, ¿de acuerdo? Así que la doctrina de la encarnación está investida de un suave resplandor. Ellos ven que las Escrituras son la clave que abre todos los misterios y resuelve todas las dificultades. Si la encarnación en un nivel se cumple a través del Señor, dibujo a hombres dispuestos y siendo hombres y mujeres dispuestos a un estudio profundo de su palabra profética, para que sean santificados por su palabra, para que puedan unir la palabra viva con su experiencia humana. Si esa es una ilustración válida de la encarnación, entonces esa doctrina tiene una importancia especial para nosotros aquí al final. Y está ilustrada en Apocalipsis 10 como el acto de comer el librito, así que está en el contexto de lo que estamos considerando. Pero la siguiente frase realmente es impactante, porque dice que esas personas verán que la Escritura es la clave que abre las Escrituras. Verán que las reglas de William Miller para la comprobación de textos son la clave para lograr la encarnación de Cristo en tu vida. Así que aquí se hace una declaración bastante poderosa. Aquellos que no han estado dispuestos a recibir la luz y andar en la luz serán incapaces de entender el misterio de la piedad. Pero los que no han dudado en tomar la cruz y seguir a Jesús verán la luz de Dios. Bien, entonces,
Estamos tratando con el hecho de que cuando un profeta se convierte en parte de la profecía, él representa al pueblo de Dios al final del mundo. Estamos estableciendo este principio, tratando de dejarlo bien claro para que podamos sostener lo que estamos sugiriendo acerca de Daniel. 12 al concluir. Y el siguiente argumento en esta línea, a partir de Apocalipsis 10, con el que voy a tratar, tiene que ver con la medición del templo, pero es un tema bastante amplio. Así que vamos a terminar esta reunión aquí por primera vez un poco antes y volveremos a esto. Y tengo a un hermano con el dedo levantado. ¿Cómo puedo ayudarte, hermano? No hay una pequeña conexión. Lee Apocalipsis 10, el corazón de Dios. Bien, el hermano está agregando más a lo que yo estaba sugiriendo. Él dice que no solo en el contexto de Apocalipsis 10 y los primeros versículos de Apocalipsis. Vemos a Juan ilustrando los 7 truenos, los eventos que ocurrieron en el mensaje del primer y segundo ángel, y también ilustrando eventos futuros que serán revelados en su debido orden. Aquí Juan está ilustrando los 7 truenos. Y lo que estoy diciendo es que en la historia millerita hubo una doctrina especial el sábado para esa historia, que ellos encontraron cuando comenzaron a investigar el santuario. Pero en nuestra historia, cuando comenzamos a investigar el santuario para nuestro tiempo, la historia de los milleritas, los 46 años, también descubriremos una doctrina especial, que es la doctrina de la encarnación. Y lo que estaba diciendo es que se nos ha dicho que la manera en que descubriremos esto es encontrando las reglas de interpretación profética de William Miller. Y comenzar a comer la palabra de Dios como hace Juan en este mismo pasaje cuando toma el libro de las manos del ángel. Pero mi hermano aquí está diciendo que cuando llegas a Apocalipsis 10, versículo 7, leamos eso, que esto es parte de esta historia. Es el mismo corazón de esta profecía. Habla acerca de la encarnación y esa historia, y nuestra historia, que en el versículo 7 dice, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. El misterio de Dios es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y este capítulo nos enseña que la manera en que Cristo va a entrar en nosotros, la forma en que la doctrina de nuestra encarnación se va a cumplir en nosotros, es mediante nuestra disposición a tomar ese librito y comerlo. Y la hermana White, como ya leímos, dice que el comer el librito representa la alegre aceptación y la comprensión del mensaje. Y la alegre aceptación y comprensión está identificando la encarnación de Cristo en los seres humanos. Así que continuaremos con esto en nuestra próxima presentación. ¿Oramos? Padre Celestial, te agradecemos por el privilegio de poder vivir aquí en un tiempo en el que vas a terminar. Vas a terminar el misterio de la encarnación, el misterio de la piedad en tu pueblo. Y ahora entendemos que la manera en que haces esto es atrayendo a estas personas hacia ti a través de la palabra profética. Y esta es una de las razones por las que la palabra profética la has hecho tan interesante, tan estimulante, tan fascinante, porque como laodicenses no estamos dispuestos a hacer el esfuerzo de un estudio profundo de tu palabra y tú lo sabías. Así que proveíste un tema tan interesante. En tu palabra profética nos atraes hacia ti, y a medida que continuamos comiendo esta palabra y asimilándola en nosotros mismos, tú logras la encarnación en cada uno de nosotros. Y te agradecemos que nos has permitido saber que la metodología necesaria para lograr esta obra es el método de prueba de textos de William Miller. Te agradecemos que hayas traído todas estas cosas a nuestro enfoque aquí al final. Y te pedimos que podamos ser fieles, como lo ilustra Juan, para hacer la obra de comer ese libro, aunque sabemos que hay tiempos amargos por delante. Pedimos una bendición continua sobre el trabajo que estamos haciendo aquí, la grabación y la transmisión en vivo.
Una bendición sobre este día de preparación para que todos los que estamos aquí y los que escuchan podamos estar listos para las horas sagradas cuando lleguen. Y pedimos una bendición sobre el alimento físico que ha sido preparado mientras estudiamos aquí en el nombre de Jesús. Amén.